unido a la sesión, pero vamos a comenzar de todos modos. Ayer estamos hablando de los fenómenos de desplazamiento y mantenimiento de los idiomas y de las escalas que se habían desarrollado para medir, evaluar la vitalidad. Y mencionamos, y vamos a seguir hablando de la escala de ITILS, que fue desarrollado para el Etholog, para los propósitos del Etholog, de tener una escala que se podía aplicar a todos los idiomas del mundo, no solamente los idiomas amenazados. Y así esta escala es una amplificación de la escala de Fishman, que era lo más conocido, lo más aceptado. Y mencionamos también el marco del UNESCO. Ellos elaboraron un sistema, un marco teórico que era tal vez lo mejor que representaba el estado del arte en cuanto a lo que conocemos sobre el desplazamiento y el mantenimiento. Y ese sistema, ese marco teórico de UNESCO medía 6 factores, incorporaba 6 factores importantes, cada uno con su propia escala de evaluación, y por eso era un poco complicado y difícil. Entonces, cuando comenzamos con la ITILS, queríamos pasarlo en la escala de Fishman, pero también queríamos incorporar las perspectivas del sistema de UNESCO por ser lo más comprensivo y lo más completo en cuanto a la teoría sobre la vitalidad de los idiomas. Entonces, el ITILS incorpora los conceptos de Fishman, pero también tratamos de incluir los conceptos y las ideas del marco teórico de UNESCO, pero en una forma más sencilla, en una forma más factible para las comunidades, para los que hacen las evaluaciones. Entonces, la escala reconoce los mismos factores de UNESCO, pero también reconocemos que no todos los factores tienen el mismo peso, la misma importancia en todos los niveles de la escala. Entonces, en los niveles más altos, los niveles más fuertes de la escala, el factor que está más enfocado es el reconocimiento oficial. ¿Qué es el estado del idioma en cuanto a su reconocimiento por los gobiernos, por instituciones, en cuanto a sus funciones a nivel nacional o internacional? Entonces, estos son los 3 niveles más altos, más fuertes que un idioma puede tener. Vamos a hablar un poco sobre estos niveles hoy. El segundo factor es lo que se llama vehicularidad, y eso es un término que prestamos del francés. Cuando los lingüistas franceses hablan de las funciones de un idioma, ellos dicen que hay ciertos idiomas que son vehiculares, que se usan no solo para una comunidad, pero para la comunicación entre varias comunidades que hablan distintos idiomas. Entonces, ese factor de vehicularidad es lo que hace a un idioma de amplia comunicación. Y hay un nivel en la escala y que ese es el factor más importante, que tiene más peso en la evaluación. Después bajamos a los idiomas que no son oficiales, tal vez no son vehiculares, pero sí se usan en la educación. Y hay 2 niveles que podemos evaluar el uso de un idioma en la alfabetización, en la educación, si ya es
solo la introducción de la alfabetización o si ya es una alfabetización más desarrollada, más completa. Después llegamos a lo que fue el núcleo de la escala de Fishman, que es la evaluación de la transmisión intergeneracional. El nombre de la escala fue eso de una escala de interrupción de la transmisión intergeneracional. Y por eso esos niveles que están más o menos en el centro de la escala todos vienen de Fishman y tienen mucho que ver con la edad, con la generación que todavía mantiene el idioma y está transmitiéndolo a la próxima generación. Después vienen los dos niveles que nosotros agregamos. Y uno, el nivel 9 de la EDITS, enfoca en la identidad, que es el papel del idioma en el mantenimiento de la identidad. Y generalmente no, el papel del idioma no es uno que es muy lleno, muy completo, sino que el idioma ya se ha reducido a unas pocas funciones que son más que todo asociados con el mantenimiento de la identidad, no tanto con la vida diaria, no tanto con la utilidad en la comunicación, sino que es más que todo unas funciones simbólicas para mantener la identidad y no mucho más. Vamos a hablar más sobre eso. Y al final llegamos al nivel 10, que en la escala se llama el extinto, un idioma de extinto, pero en este nivel lo que más se enfoca es el estado de la documentación del idioma. Y vamos a tratar sobre esto mañana también, cuando llegamos a los niveles menos fuertes, los niveles de vitalidad débil en la escala. Entonces, cada nivel o grupo de niveles enfoca en un factor distinto y así podemos incorporar las perspectivas y los conceptos del marco teórico de UNESCO, pero en una forma más sencilla, una forma más factible, más práctica para el uso de las comunidades en hacer su propia evaluación de la vitalidad de sus idiomas. Entonces vamos a mirar cada uno de estos niveles uno por uno. Vamos a explicarlos un poco más. Yo creo que ustedes ya han leído sobre los niveles y deben saber ya qué son, cómo funcionan, pero vamos a dar un repaso y así si hay preguntas o comentarios o si quieren dar ejemplos de que ustedes han visto, podemos usar esos ejemplos para entender mejor cómo es cada uno de los niveles. Entonces, los niveles más fuertes, de 0 a 2, son realmente no caben mucho dentro de este curso. Sí es importante saber cuáles son los idiomas internacionales, los idiomas nacionales, y muchas veces estos idiomas forman parte del repertorio lingüístico de la comunidad, pero no estamos pensando en este curso en cómo desarrollar un idioma nacional. Aunque sí hicimos esa simulación de la planificación lingüística, donde estamos pensando sobre qué será el idioma nacional del país Sulawesi, pero esto no es el enfoque de este curso, sino sirve como un trasfondo para lo que nosotros queremos hacer, trabajando, colaborando con las comunidades para reconocer en qué espacio estará el idioma local dentro de una ecología que incluye los idiomas nacionales o provinciales o aún internacionales. Pero más que todo vamos a enfocar en el idioma local
los idiomas no dominantes. Entonces, no vamos a invertir mucho tiempo en pensar en estos idiomas, en estos niveles. Pero estos idiomas sí tienen un papel, porque hay que reconocer la política lingüística y esa forma parte del entorno del idioma local. Es parte del repertorio en muchos casos, y así debemos reconocer estos niveles, cómo funcionan y cómo definirlos y reconocerlos cuando los encontramos. Entonces, el nivel más fuerte en la escala es el nivel 0, que son los idiomas internacionales, lo mencionamos ayer. Son unos pocos idiomas, y para los propósitos del ETNOLOG hemos reconocido solo 6 idiomas internacionales, que son los idiomas oficiales de la ONU. Entonces, inglés, español, francés, ruso, árabe y chino. Entonces, estos son los idiomas internacionales, se usan para la diplomacia, se usan para los negocios internacionales y tienen cierto prestigio, por eso tienen ciertos beneficios para los que pueden dominarlos, y así a veces entran en el repertorio de una comunidad por las funciones internacionales que tienen. Entonces siempre hay ventajas si uno puede hablar uno de estos idiomas, porque se puede participar en el mundo global, en el entorno global, y así muchas veces hay personas en comunidades que tienen el deseo de dominar estos idiomas, de aprender uno de estos o más de estos idiomas para darles más oportunidades en el negocio, en la educación, en la participación internacional. Si uno va al ETNOLOG y quiere ver los perfiles de los idiomas, no va a encontrar que hay ningún idioma en el ETNOLOG con este nivel. Aunque sí reconocemos estos 6, la unidad de análisis del ETNOLOG es la nación o el país. Entonces, a nivel de un país no hay ningún idioma internacional. Lo más alto que uno puede encontrar es el nivel 1, que es un idioma nacional o oficial. Y según algunos analistas, estos 6 idiomas son los idiomas asesinos. Son los tiburones blancos que están comiendo a los demás de los idiomas, que van buscando grupos minorizados para incorporarlos, o tal vez al revés, que los grupos minorizados quieren ser comidos por estos idiomas, quieren aprenderlos, usarlos y a veces abandonar sus propios idiomas por las ventajas que estos idiomas fuertes y grandes tienen. Y así es importante que reconocemos que existen, y la dinámica que existe en el mundo globalizado a tener estos idiomas grandes. Generalmente los que identifican a estos idiomas como asesinos, ellos miran que hay una agenda, que hay un programa de lo que estos países grandes de asimilar a todo el mundo. Entonces, casi siempre estos analistas están un poco sospechosos de los motivos y las motivaciones de los países, que a veces los acusan de querer borrar, querer oprimir, y así atribuyen motivos que a veces no están allí, que son realmente factores de la economía, de la política y cosas así. Pero este término sí se ha usado para identificar estos idiomas.
Algunos sí, inglés, por supuesto, es un idioma fuerte, poderoso, que está conquistando al mundo, pero tiene un poco de competencia del chino, tiene competencia del francés, del español, y así. No es que la comunidad de habla inglesa tiene un programa de erradicar a los idiomas minoritarios, pero por los procesos y la dinámica socioeconómica del mundo, es un proceso que sí está sucediendo. Entonces, si hay una motivación abierta de erradicar o no, podemos ver que sí, los idiomas minorizados sí tienen un problema, tienen que confrontar esa presión de querer superarse, mejorarse y participar en el mundo más amplio. Pero dentro de esos 6 idiomas, digamos que 2 no se asocian a un país. O sea, inglés sí, francés, ruso y chino sí se asocian a países totalmente. Pero el español y el árabe es como regional, sí, porque el español, bueno, sí se ve, la región que se ve, no se ve a nivel de país, sino a Latinoamérica. Creo que así se ve. Salvo España, creo que nadie piensa tanto en España como España, sino en Latinoamérica. Y en el caso del árabe, lo mismo. Países, bueno, se asocian a la religión, usualmente. Pero los otros sí, ¿no? China, bueno, Rusia, Francia, o sea, así como potencia. Pero en el caso de esos 6 son más. Sí, de cierta manera sí hay ciertos países que se identifican con algunos, pero casi todos están en uso internacionalmente. No hay solo un país donde se habla inglés. Hay un país más grande y poderoso donde sí, pero hay muchos países donde se usa el inglés y donde se reconoce como su idioma nacional. Todas las excolonias inglesas, casi todos mantienen el inglés en alguna forma, no siempre como el idioma oficial, sino como un idioma de uso común dentro de su país. El ruso no es solo Rusia, sino hay varios países que todavía mantienen el ruso para su gobernación, para la educación, etc., y donde es reconocido. El árabe, hay muchos países donde se usa, donde es el idioma de educación. Entonces, y francés, aunque es tal vez solo un país, pero hay muchas colonias, excolonias, países donde también se usa. Entonces, sí tienen su sede, podemos decir, histórica de dónde vienen estos idiomas, pero realmente son idiomas internacionales. Y hay muchos que, bueno, en el ejemplo del inglés, que dicen que no hay solo un inglés, sino que hay ingleses por las variaciones, las variedades que se usan en varias regiones, como hay españoles. El castellano de Perú no es el castellano de Guatemala o México o Argentina. Entonces hay españoles y eso indica que es en cierto sentido internacional, que no es de ningún país. Aunque muchas veces queremos decir que el español puro es el español de España, pero no, hay muy pocas personas relativamente que hablan del español de España. La mayoría de los hablantes del español están en América Latina, aún en los Estados Unidos, que es uno de los países de habla español más grandes en el mundo. Hay más hablantes españoles en los Estados Unidos que en muchos otros países. Entonces, eso es la manera en que podemos pensar en estos idiomas como idiomas internacionales.
yo creo que los Estados Unidos tienen como tercer lugar en cuanto a la población hispana que habla español. Entonces, disculpe, y en el caso del portugués, ¿no se lo considera como un idioma oficial, o sea, internacional? bueno, por no haber sido reconocido por la ONU, el no lo ha puesto en ese nivel, pero sí, portugués también tiene Portugal, Brasil, Angola, Mozambique. Entonces hay varios países, ex colonias de Portugal que usan portugués, pero no están al mismo nivel de estos grandes. Pero sí se puede considerarlo como internacional. O sea, esa decisión de la ONU de pronto se afectando más en el portugués, se podría decir que es más político, pero por la fuerza de estos países que están ahí representados. Bueno, esta categoría es más que todo por sus funciones en la política y la diplomacia, los negocios. Portugués sí tiene sus funciones, pero no como el francés o el inglés. Entonces, siempre en estas categorías no hay límites muy fijos, hay que más o menos evaluar las funciones del idioma. Y para ciertos propósitos, sí, portugués es internacional, en comparación con otros, tal vez no tanto. Entonces, siempre hay una escala aún dentro de la escala. Cada vez que hacemos una categoría, tenemos que poner algunos límites más o menos arbitrarios para dividir estos niveles. Entonces, eso es un nivel que sí es importante. Yo recuerdo cuando vivíamos en un pueblo en Guatemala trabajando con los quichés. Entraron una antena de satélite de estas grandes y entró cable al pueblo. Entonces ahí en las casas todos tenían su televisor y cable. Fue contrabando, no fue completamente legal. Ellos estaban captando las señales de Disney, de HBO, de varios canales, y nosotros notamos que, bueno, ahí estamos mirando Disney en inglés y en la casa de los vecinos que solo hablaban español y quiché, ellos también estaban mirando Disney en inglés. Entonces ahí estaba entrando el inglés como un idioma internacional y los padres encantados que nuestros hijos pueden aprender inglés usando este medio comunicativo. Entonces eso es la forma en que estos idiomas son internacionales, que uno puede encender la tele y ahí está, hay uno de estos idiomas. Aún en el sistema aquí de la Casa Celta puedo escuchar las noticias en francés si quiero, porque en otros idiomas, en ruso también. Entonces, eso es cómo estos idiomas llegan a tener su influencia internacional, por el valor que tienen por sus funciones, que uno puede hacer más si uno habla uno de estos idiomas. Entonces, los otros niveles fuertes son de 1 y 2, que son los idiomas nacionales y provinciales. Estos son idiomas que tienen un reconocimiento oficial. En el nivel 1, reconocimiento a nivel de la nación o del estado, o en nivel 2 a nivel de la provincia, o el departamento o estado, lo que sea la unidad política que es inmediatamente inferior a la nación. Entonces, se usan para la gobernación. Hay un reglamento o un reconocimiento que uno puede ir al Congreso y hablar y
participar usando uno de estos idiomas. Y en algunos países es muy restringido, que solo en español, solo en inglés, solo en uno de los idiomas dominantes uno puede participar en el Congreso. Si uno llega al Congreso y quiere hablar chino, van a decir que no se puede, no lo permitimos. Hay que usar uno de los idiomas reconocidos por el Estado como idioma oficial. Y en este nivel los idiomas tienen varias funciones. Hay unos idiomas que representan no solamente, que representan la identidad del país. Cuando ustedes estaban discutiendo sobre el idioma nacional oficial de Bielorrusia, una parte del argumento fue, bueno, el mayoriano no representa nuestra identidad. Queremos un idioma que representa la identidad nueva, nacionalista de nuestro nuevo país. Entonces vamos a escoger a Pulo del Ala y no a mayoriano por asunto de identidad. Y habían algunos de ustedes en sus papeles que estaban argumentando, bueno, pero hay funciones más que la identidad, hay otras cosas que son importantes, otros factores que debemos reconocer, que la identidad está bueno, pero no vamos a poder participar en los mercados internacionales, nuestros hijos no van a poder ir a la universidad. Hay que reconocer que está bueno la identidad, pero hay factores más prácticos, más importantes que debemos tomar en cuenta. Entonces, una función es la función de identidad, que somos un país de esta identidad y nuestro idioma debe representar nuestra identidad. Pero también existen los factores de la factibilidad de poder operar o seguir operando el gobierno. Si en las excolonias siempre han tenido ese problema. Toda la gobernación ha venido en el idioma dominante de los colonistas y ya si vamos a cambiarlo, no hay personas que pueden hacer los trámites en el nuevo idioma, no hay formularios, no hay sistemas que pueden manejar el nuevo idioma de identidad. Entonces, solo por factores muy prácticos vamos a mantener la gobernación en el idioma antiguo, en el idioma que no nos representa, pero sí es más fácil, más conveniente mantenerlo. Entonces, un ejemplo es la India, que después de su independencia de Inglaterra, ellos quisieron promover como idioma nacional, idioma de identidad, el hindú, pero casi toda la maquinaria, el sistema de gobernación estaba ya establecido en inglés. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a dar un término de 10 años para que podamos hacer la transición a todo. Entonces mantenemos inglés y en hindú al lado como idiomas nacionales, idiomas oficiales. Y poco a poco vamos a dejar al inglés. Y ya la India ha tenido su independencia unas 3 décadas y todavía mantiene el inglés. Porque el proceso de hacer esa transición ha sido muy difícil, muy costoso, y también con el inglés tienen la ventaja de poder participar en el mundo global, en los mercados globales. Hay muchas ventajas si los ciudadanos de la India pueden hablar el inglés. No sé si ustedes conocen el fenómeno de los centros de llamadas, donde hay servicios por teléfono y en los Estados Unidos siempre quejan mucho. Yo llamé al servicio al cliente y tenía que hablar con alguien en la India, porque ahí los sueldos son menos, hablan inglés y aún ellos practican hablar con un acento americano para que puedan
comunicar mejor. Y así estos centros de llamadas demuestran la ventaja de mantener el idioma en el sistema educativo y también en el gobierno. Entonces, aunque hay muchos países como Malasia, la India, otros países que eran colonias y quieren promover su propia identidad nacional, pero ellos siempre mantienen el idioma del colonialismo porque tiene ciertas ventajas. Entonces, a veces lo hacen oficialmente, que hay un idioma de gobernación, un idioma de trabajo para el gobierno y otro idioma de identidad para la nación. Vamos a mantener y promover los dos porque hay ventajas en tener estos recursos lingüísticos para el país. Lo que yo observé en Malasia, hay un poco de esquizofrenia sobre esto. Que, por unos 5 o 10 años ellos dicen, bueno, somos independientes, tenemos que promover nuestra nacionalidad. Vamos a insistir que todos los alumnos en las escuelas estudien el idioma nacional de nuestra identidad en malayo, tienen que tomar sus exámenes en el idioma malayo. Después de unos 10 años más o menos dicen, ay, no tenemos estudiantes, no tenemos empleados que pueden hablar en inglés, que pueden participar en los negocios internacionales. Vamos a cambiar la política, insistir que todos los alumnos estudian el español, el inglés y tomen sus exámenes en inglés. Y así que estos cambios de política ha sido algo difícil para los padres de familia, porque durante un tiempo tienen que enfocar en ayudar a sus hijos a aprender el idioma nacional, que no es el idioma primero de muchos. Y después tienen que cambiar que los niños y los hijos aprenden el idioma inglés por sus ventajas. Y así esta política va cambiando bajo estas fuerzas de un idioma de gobernación, de usos muy prácticos y otro idioma de identidad nacional. Entonces, esta afecta la política y también se puede afectar aún la política a nivel de las provincias. En la India hay inglés e hindú, hindi digo, como el idioma, los idiomas reconocidos a nivel nacional, pero cada estado dentro de India tiene sus propios idiomas oficiales y reconocidos. En África del Sur hay 11 idiomas oficiales reconocidos a nivel nacional, porque hay todos los grupos que hablan varios idiomas y para unificar a la nación han reconocido a todos los idiomas importantes. Hay otros, pero por lo menos ellos reconocen a 11 idiomas y según la ley, no tanto en la práctica, uno debe poder ir a la universidad y tomar un curso en cualquier de los 11 idiomas. Entonces, eso ha sido un sistema muy complicado, de mucha controversia, pero es todavía la política de África del Sur, para reconocer las identidades y a la vez tratar de crear una sola identidad nacional. En algunos casos un gobierno ha dado un reconocimiento a un idioma que ya no se habla. Entonces hay algunos idiomas extintos que son los idiomas oficiales de un país. Y estos son idiomas que sirven esa función de identidad. El idioma ya no se habla, pero sí nosotros queremos identificarnos con este idioma y habrá algunos usos muy pocos, muy mínimos del idioma como un símbolo de la identidad nacional, pero no se usa en la gobernación, en la operación del gobierno.
Y eso, y cuando eso pasa, según la escala, eso no es suficiente para el reconocimiento en sí, no es suficiente si no hay hablantes. Entonces, eso es el principio de jerarquía que mencioné ayer, de que si no hay hablantes del idioma, tiene que estar más bajo en la escala, aunque sí tenga un reconocimiento oficial. Y bueno, quería preguntar respecto al quechua, nosotros le decimos en especial el quechua, está reconocido como idioma nacional en el Perú, español y el quechua. No sé si ahora sí hay otro, o sea, sé que hay otro, pero no sé si está reconocido. Pero aunque se habla, porque sí se habla, hay una gran cantidad de población que lo hablan, sin embargo, no se utiliza gubernamentalmente. No sé si serían tanto como los que hablan en español, hablan solamente de Perú, ¿no? No sé en qué calificación de la EGIDS estaría, o sea, aunque se habla, está reconocido, sin embargo, gubernamentalmente no se usa porque no he escuchado a nadie ahora que vaya al Congreso o que vaya a una universidad y por lo menos de este lado y que simplemente desee, por ejemplo, en el Congreso opinar y hablar en quechua y que todos le entiendan o que pueda hacer. Sabía de una señora que hablaba así, pero sus participaciones eran en español. Eso quería saber si es EGIDS, bueno, no basta, bueno, no es EGIDS 2, por lo que usted está diciendo. ¿Es así? Sí. Yo no estoy muy al tanto con la política de Perú, pero hace unos años yo supe que en Perú habían reconocido al quechua y varios otros idiomas y que por lo menos fue el plan que estaban desarrollando de que si uno vaya a un registro civil, digamos, que ahí debe poder usar uno de estos idiomas reconocidos. Y yo he visto anuncios de programas de capacitación para los empleados de los registros civiles, de que ellos deben permitir el uso de los idiomas reconocidos, no solamente el español, y que debe haber personas ahí que pueden usar estos idiomas. Ahora, no sé, esto es uno de los problemas de adquisición en la planificación, que muchas veces hay planes, hay políticas muy buenas, pero en su implementación muchas veces caen porque es difícil implementar que todos los empleados de los registros civiles en cierto lugar sean bilingües o que tengan personas allí que pueden servir al público en los idiomas que existen. Entonces, no es que todos los registros civiles en todo el Perú tienen que usar todos los idiomas, sino que en cierto lugar si hay un idioma dominante o un idioma que tiene una población significante, entonces debe haber alguien allí que hable. Entonces eso es parte de ese reconocimiento de que, por ejemplo, si uno va a la corte, a un corte jurídico con un caso, con un problema, un caso criminal, digamos, que debe poder usar uno de los idiomas reconocidos en todos los trámites del sistema de justicia, y que no sea discriminado una persona por no hablar el español, no hablar un idioma dominante, si su idioma es reconocido. En Bolivia ellos han reconocido a todos los idiomas del país como idiomas oficiales y aún han cambiado el nombre del país al Plurilingüe República de Bolivia, que reconoce que es un país plurilingüe, multilingüe, y que todos, por lo menos en la letra de la ley, no sé cómo en la práctica, pero todos deben
deben poder usar su idioma para todo, porque todos son idiomas reconocidos como oficiales. Muchas veces los países, los estados buscan un compromiso, algo en medio que dice, bueno, reconocemos estos idiomas como parte de nuestro patrimonio, que son parte de nuestra herencia, de nuestra identidad, pero solo reconocemos estos 2 o 3 para funciones oficiales. Entonces, eso es una manera de reconocer la identidad y la diversidad de las identidades sin tener que invertir mucho en capacitar a registros civiles y jueces y abogados y todos para usar todos los idiomas que están presentes. Esta Misión Huanca quiere comentar. Ok, adelante, Huancayo. No les escuchamos, pero... Ya, por ejemplo, a nivel nacional en Perú se ha reconocido al quechua como un idioma oficial, pero en la práctica sabemos que el quechua es una familia lingüística muy amplia, que se habla en 7 países: Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, ¿qué sucede? De que el gobierno, al considerar como si fuera un idioma, simplemente ha dado más apoyo al idioma del sur, de Perú. Y los demás idiomas que, por ejemplo, ha trabajado excelentemente el CIL, no, entonces no le da ese apoyo. ¿Qué hemos hecho respecto al idioma huanca, por ejemplo? En el Ministerio de Cultura hemos tenido amistades y otros gremios, hemos podido especificar qué es un idioma. No he entendido muy bien, hay muchos materiales que ha producido Misión Huanca y también otras organizaciones con la grafía, ¿no? que ha trabajado en Misión Huanca. Entonces, el Ministerio de Cultura de acá de Junín, entonces, ha hecho un colectivo para informar al respecto y recientemente, unos meses atrás, se ha reconocido al idioma huanca como oficial en el departamento de Junín. Sin embargo, todavía tiene su territorio. El Huanca todavía tiene una parte norte de Huancavelica. También hay comunidades que se hablan. Y el departamento de Lima, ¿no? Que es su origen, ¿no? Entonces, gracias al trabajo que ha trabajado el CIL en esta zona central, ha podido dar frutos, ¿no? Entonces, eso ha motivado que, por ejemplo, ya empiecen a haber cursos, ¿no? Por parte del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación. Entonces se está rescatando al idioma huanca, ¿no? Y prácticamente el gobierno había sacado una grafía, como meterlo, por decirlo así, a un costal a varios idiomas que no funcionaba. Entonces, ¿qué ha permitido? Al ver que el huanca tiene una grafía peculiar, de acuerdo a sus grafías, de acuerdo a sus fonemas, se han dado cuenta muchos huancablantes y muchas personas de mente abierta de que lo que trabajó Misión Huanca es un trabajo muy técnico, muy científico, y están apoyando ahora, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que se reconozca el idioma huanca como idioma oficial ya del departamento de Junín, ¿no? Gracias, por. Bueno, gracias. Sí, es un ejemplo de lo que pasa cuando hay estas políticas, cuando los gobiernos toman estas decisiones de reconocer a un idioma y no a otro, a un variante y no a otro. Entonces, muchas veces hay activismo, promoción de nuestro idioma, nuestra identidad, que seamos reconocidos nosotros igual a nosotros. Y eso es un proceso de abogacía, a veces conflicto político en que unos están luchando para el reconocimiento y otros están en contra. Y como hemos mencionado, siempre para los gobiernos existe esta preocupación con la economía, con la conveniencia, con cómo va a complicar todo esto si reconocemos a todos. ¿Qué vamos a hacer con todos los formularios, con todas las solicitudes, con todos los sistemas, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio,
mundo. Si todo tiene que ser en todos los idiomas, eso es un costo, es una inversión. Entonces, siempre están buscando una manera de limitar la diversidad que reconocen, pero a la vez tienen que reconocer que hay ciertas consecuencias políticas si no reconocemos un grupo de votantes o un grupo que tiene influencia. Entonces, eso es el proceso político que los gobiernos tienen que confrontar y manejar. Entonces, muchas veces la política lingüística es un componente de una política de diversidad. ¿Cómo tenemos un país con diversidad social, diversidad económica, diversidad lingüística? ¿Cómo vamos a gestionar esta diversidad? ¿Cómo vamos a promover unidad cuando reconocemos que hay diversidad? Y eso es el reto de la planificación de este tipo, de cómo balancear estas presiones, estas influencias. Muy bien, entonces estos son los niveles más altos, más fuertes y que generalmente están a nivel del gobierno, de agencias nacionales, y nosotros que estamos colaborando con comunidades locales, muchas veces pensamos, bueno, no tenemos mucho que ver con eso, porque eso es un nivel más alto, más amplio. Estamos enfocados en nuestra situación, nuestro contexto, y muchas veces las comunidades tienen que aceptar que esa es la política, no hay reconocimiento oficial de nuestro idioma. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de este entorno, dentro de este contexto y la política que existe? Tal vez vamos a ver en las semanas entrantes cómo podemos participar tal vez en esfuerzos de cambiar la política, de ampliarlo, de modificarlo, mejorarlo, pero muchas veces solo se hace. Aguantamos lo que es la situación actual y vamos a hacer lo posible dentro de este contexto político. Y no mucho pensamos en, bueno, vamos a cambiar la Constitución. No es parte de un programa de desarrollo lingüístico a nivel de la comunidad, porque debe haber un cambio de sistema de gobernación para reconocer, para darnos nuestros derechos. Pero sí, muchas veces las comunidades pueden participar en esfuerzos así, si piensan que realmente tienen esperanza de hacer algunos cambios. Pues llegamos al nivel 3 y este nivel es un nivel fuerte porque hemos aceptado el principio, no está muy cierto, pero parece obvio que si un idioma tiene muchos hablantes que usan el idioma como su segundo idioma, que es un idioma más vital que un idioma que no se habla por muchos, que no tiene muchos usuarios, que es un idioma con una población de hablantes más pequeña. Entonces, en este nivel estamos pensando en los idiomas de amplia comunicación, que son idiomas regionales que se usan como lengua franca entre grupos lingüísticos distintos. Y hacemos una diferencia, una distinción entre un segundo idioma. Yo hablo español, yo hablo inglés. Cuando estoy aquí hablo español, cuando estoy en otros contextos hablo inglés. Y no son buenos ejemplos porque son idiomas internacionales, pero el simple hecho de que yo soy bilingüe no quiere decir que uno u otro de los idiomas que hablo es un idioma de amplia comunicación. Un idioma de amplia comunicación es uno que se usa por varios grupos para facilitar su comunicación, pero no ha llegado al nivel de tener ningún reconocimiento
oficial, sino que es algo informal, es la norma de que cuando vayamos al mercado o cuando entramos a la ciudad, nosotros de este grupo no hablamos nuestro idioma y ellos de otro grupo no hablan su idioma, sino usamos un idioma que todos pueden compartir y que nos sirve como medio de comunicación, aunque no es nuestro propio idioma, nuestro primer idioma. Entonces, para los propósitos del EthnoLog, tomamos la decisión de que un idioma que está hablado como segundo idioma por más o menos 5 otros grupos, lo vamos a calificar como un idioma en el nivel 3. Entonces, número 5 es muy arbitrario, pero es para indicar que no estamos hablando del bilingüismo en sí, sino de este uso, esa función de intercomunicación entre varios. Y muchas veces solo uno de los grupos que está participando en esto es su propio idioma, pero los demás están usándolo como su segundo idioma, únicamente para los contextos de intercomunicación, que no lo usan en la casa, no lo usan en su propia comunidad, pero cuando están con hablantes de otros idiomas, todos nos vamos a este idioma que podemos compartir para la comunicación. Pero, el micrófono. No sé si tendrá que ver con esto de la intercomunicación con respecto al GIEX-3, pero por ejemplo en el caso del norte de África, en lo que sería Timbuktu, frontera de Gao, tenemos un grupo que son los bámbaras y ellos hablan en su comunidad el idioma puro de ellos, pero cuando van a lugares, por ejemplo, donde hay una comunidad de musulmanes que hablan solamente el árabe, toman prestación del árabe con su dialecto y se comunican con ellos. Y eso es algo tan interesante porque en el momento que uno va a estudiar el dialecto de esta comunidad de los bámbaras, ellos se comunican en ese lugar céntrico donde están ellos, o sea, los que hablan puramente árabe, y mezclan su idioma con el árabe. Eso significa que están en ese nivel. Sí, más o menos. Sí, los árabes coloquios del norte de África muchas veces sirven esta función. Bueno, sí hay hablantes nativos de estos árabes coloquios, pero muchas veces es el árabe que sirve como medio de intercomunicación entre varios grupos. Entonces, muchas veces lengua franca quiere decir idioma de negocio. Muchas veces estos son los idiomas del mercado. Nosotros venimos de nuestro pueblo, otros vienen de sus pueblos, todos vamos al mismo mercado, no compartimos, no hablamos los mismos idiomas, pero en el mercado podemos usar el árabe, podemos usar otro idioma regional que todos reconocen como el idioma más apropiado para esa clase de interacción y de funciones. Sí. Pero por lo general, las lenguas francas son las lenguas que se encuentran en el nivel 1 y 2, ¿no? No siempre. Sí, hay varios idiomas en África, por ejemplo, que no tienen reconocimiento oficial, pero sirven aún cruzando fronteras nacionales como idiomas de intercambio entre grupos. Y en ningún país tiene reconocimiento oficial, como el Tonga-Mandava en Sulawesi, pero sí funciona para los negocios, funciona para estos propósitos. Y aunque uno dice, bueno, no soy de ese grupo, pero cuando voy al mercado
cuando tengo contacto con otros, es el idioma que usamos para comunicar. Entonces, eso es la naturaleza de estos idiomas. Y por eso tienen bastante vitalidad, porque tienen funciones y tienen más hablantes, más usuarios por las funciones que tienen de facilitar la intercomunicación. Y este nivel es uno donde violamos nuestro principio de jerarquía, porque muchas veces los idiomas en este nivel no son idiomas escritos, no tienen sus propias ortografías, las personas no aprenden a leerlos y escribirlos en las escuelas, casi muchas veces son idiomas orales, pero sirven estas funciones amplias y por eso tienen más vitalidad que un idioma pequeño que no tiene muchos hablantes, que se usa por un solo grupo, aunque sea escrito y tiene su ortografía, existe la alfabetización y la literatura y todo eso. Entonces, según la escala, un idioma que no está escrito en nivel 4 o nivel 5 no debe llegar a nivel 3. Pero aquí sí, no obedecemos a nuestro propio principio y aceptamos en este nivel a idiomas que no tienen personas que los leen o los escriben, que pueden ser idiomas únicamente orales y así, pero sí tienen esta función de vehicularidad, que sirven como vehículos de comunicación para muchos. Son como buses. Ahí entran todos y los llevan a un lugar. Entonces, un bus grande es más fuerte que un carrito que solo lleva 2 o 3 personas. Se puede conseguirlo así usando ese concepto. Sí. ¿Y la lengua franca y el pidgin es lo mismo? O sea, No, diferencia entre ellos. puede ser que un pidgin sirva como una lengua franca, pero no es necesario que la lengua franca sea un pidgin. Y vamos, en la última semana, sí vamos a hablar de los pidgins, de este fenómeno. Muchas veces sí se desarrollaron para servir esta función. Son idiomas de contacto, pero no todos los idiomas de amplia comunicación son pidgin. Muy bien, entonces hay un comentario de... No, solo que estaban comentando que no escuchaban mucho a usted. Que escuchaban bajo. Voy a hablar así. Muy bien, entonces tenemos unos 3 niveles más que debemos describir. Y estos niveles, el nivel 3 sí entra dentro de nuestros proyectos, porque si existe un idioma así dentro del repertorio lingüístico de una comunidad, hay que tomarlo en cuenta. Hay que pensar en cómo cabe esto en la ecología general de la comunidad. Ellos son multilingües, tienen su idioma, tal vez son bilingües con sus vecinos, pero también existe este nivel un poco más amplio, más alto en la escala, un idioma que tiene ciertas funciones y hay que reconocerlo como parte de las estrategias de comunicación, cuáles son los campos de conocimiento que deben asociarse con cuáles de los idiomas en el repertorio lingüístico. Muy bien, el nivel 4 es el nivel más fuerte de la alfabetización. Bueno, por supuesto, los niveles más altos también tienen alfabetización, pero en los niveles 4 y 5 estamos enfocando en el uso del idioma en la educación.
muchas veces los gobiernos tienen un idioma nacional o oficial, pero también reconocen que vamos a proveer la educación en ciertos otros idiomas. Entonces, no son idiomas oficiales en el sentido de que representan la identidad nacional o que se puede usarlo en el Congreso o para la gobernación, pero sí vamos a usar estos idiomas para impartir cursos, para enseñar a los niños, se pueden usarlos en las escuelas, vamos a desarrollar currículos, vamos a proveer materiales en estos idiomas, porque tiene ventajas para la nación, de que personas que hablan estos idiomas llegan a ser personas educadas. Entonces, el nivel 4 trata de un idioma que se usa en un sistema de educación apoyado por una institución. Y muchas veces, cuando ustedes miraron las descripciones de los países en el Ethnologue, vieron que habían algunos idiomas identificados como institucionales. Entonces, allí caben estos idiomas, además de los idiomas nacionales, provinciales, etc. Pero no tiene que ser el sistema nacional de educación, es decir, que la institución no tiene que ser una institución formal, legal, organizada, sino puede representar un sistema informal o un sistema paralelo al sistema nacional. Por ejemplo, entre los judíos, muchas veces hay un sistema de educación en el hebreo, en que los jóvenes aprenden el hebreo, se preparan para las ceremonias de reconocimiento como adultos, y entonces ellos van a la escuela fuera de las clases formales del sistema nacional para hacer estos estudios. Y es una manera en que el idioma se mantiene, ellos aprenden el hebreo bíblico para poder declamar los salmos y las oraciones de todas las ceremonias de los judíos. Yo cuando era muy joven, estaba en el 8º grado, asistí a una escuela en sinagoga porque quería aprender el hebreo. Y conocimos a una señora judía que se había convertido al cristianismo, y ella tuvo contacto con el rabí de esta sinagoga. Me consiguió permiso que yo pudiera asistir. Entonces, por unos 6 meses más o menos, fui a la escuela los domingos por la tarde. Creo que toda la semana estaba en el colegio, pero los domingos por la tarde fui a la sinagoga y aprendí a leer el hebreo, aprendí a rezar un poco, y así fue una experiencia, fue mi entrada más o menos en la lingüística, mi encanto con los idiomas. Pero fue también muy interesante porque ellos, yo todavía tengo, creo, guardado el libro de historias en hebreo, historias bíblicas, porciones del Antiguo Testamento que usaron para enseñar el idioma. Entonces, este sistema fue bien desarrollado, muy formal, pero fuera de la institución del Estado en cuanto a la educación. Y hay otros grupos inmigrantes que también mantienen su identidad, mantienen su idioma por medio de estas clases de idiomas de herencia, idiomas del país antiguo, de donde vinieron sus padres y abuelos. En Australia hay muchos inmigrantes italianos y griegos, y uno puede ver clubes griegos, escuelas griegos, donde llegan los jóvenes para seguir usando el idioma. Sus padres los mandan después, y ahí están aprendiendo
el idioma de sus padres, de su patrimonio, y así. Es un sistema en que ellos aprenden a leer con el alfabeto griego, que no es lo que van a aprender en las escuelas formales y nacionales. Entonces, es una manera de mantener la alfabetización, la literatura en el idioma de su historia, de su herencia. Y la institución puede ser también una institución social. No tiene que ser formalmente organizada. Entonces, tal vez es la familia. Les conté el caso de Fishman con su familia, con su padre, promoviendo el mantenimiento del idioma yiddish, que dentro de su familia tenían que hablar en el idioma, en la casa, y eso fue una institución social. Y dentro de la familia, los otros miembros de su comunidad, que ellos apoyaron el mantenimiento del idioma, el aprendizaje del idioma, y puede ser la familia, la tribu, la iglesia o la mezquita, donde se mantiene el idioma, promueve la adquisición de las destrezas de leer y escribir. Y así, si a este nivel la alfabetización, el uso del idioma en una forma escrita, y ha llegado a ser un valor de la comunidad, que no es algo que viene de afuera, que está impuesto sobre ellos, sino que ellos mismos quieren mantenerlo. En este nivel, si todos los extranjeros que han venido para introducir la alfabetización se mueren o se van a sus países o se envejecen o lo que sea, si todo eso desaparezca, la comunidad va a decir, bueno, ¿cómo vamos a mantener nuestras clases de alfabetización? ¿Cómo vamos a alfabetizar a nuestros hijos? Vamos a identificar a maestros propios, vamos a buscar los materiales, vamos a hacerlo nosotros mismos, porque es un valor nuestro, no es solo un programa de una agencia ajena que viene a darnos algo, y darnos un beneficio. Entonces, esto es el nivel más fuerte de la alfabetización. Muchas veces hay autores que están creando nuevas obras literarias, hay poetas, hay personas creando canciones, poesía, literatura, novelas, todo. Entonces, todo ese funcionamiento que es característica de la alfabetización completa es lo que debemos ver si estamos identificando un idioma a este nivel. Y tristemente no hay muchos. Los idiomas más fuertes, los nacionales, internacionales, sí tienen todo eso. Pero muchas veces cuando estamos colaborando con comunidades locales, no encontramos autores. Casi toda la literatura es literatura traducida. Alguien lo escribió en inglés o español y hacemos el trabajo de traducirlo. Muchas veces realmente no es literatura, sino que son manuales de salud, guías para la agricultura, obras pedagógicas sobre cómo cuidar los animales, cosas así que no son literatura como lo pensamos, que no hay novelas, no hay libros complejos, no hay historias que realmente son nuevas y creativas, sino que solo existe una transmisión de conocimientos del pasado, conocimientos desde afuera, pero no hay nada nuevo que está realizando por medio de la institución de la alfabetización en la comunidad. Entonces, en este nivel es un nivel donde hay una sociedad literaria, hay una sociedad que tiene el valor del uso de la
literatura, de escribir y de crear obras nuevas. Y eso es el nivel, es lo ideal que identificamos con este nivel. Y como dije, tristemente no hay muchos de estos casos. En toda la historia del CID, yo dudo que habiendo trabajado con ya casi 2,000 idiomas, yo creo que tal vez podemos identificar una decena de idiomas que han llegado a este punto. Hay muchos casos de que hemos declarado ya, hay éxito, hay personas escribiendo, hay personas leyendo. Aún un señor escribió un poema, otro señor escribió su historia, hay un poco de literatura, entonces ya vamos, y 5 años ya no hay escritores, ya no hay clases, ya no hay personas que tienen el valor de mantener el uso escrito del idioma. Entonces, no quiero que ustedes sean muy pesimistas, pero deben ser realistas de que llegar a este nivel requiere una inversión de largo plazo y de mucho trabajo, de mucha inversión y de mucha promoción, capacitación de la comunidad para que la comunidad misma toma la alfabetización como un valor propio. Una vez fui a una conferencia y había una antropóloga ahí que presentó su estudio de aquí en Perú. Ella fue a un pueblo shipibo y quería ver, bueno, según todo que ella sabía, que ya ellos saben escribir y leer su propio idioma. Entonces ella quería estudiar para qué se usa la escritura, para cuáles son las funciones de la literatura en este pueblo. Entonces lo que ella encontró después de, no sé, ella estaba ahí unos 6 meses tal vez, ella encontró que los únicos usos de la literatura en shipibo fue para hacer listas de compra, que si uno va en el río al pueblo grande, a la ciudad para hacer compras, entonces sí escribieron sus listas en shipibo, y para el grafiti, que José ama a María, ahí estaba en las casas y pintado en los postes de las casas, en las paredes, y eso fue el uso del idioma para funciones literarias, que la palabra ama estaba en shipibo. Y así dijo que dio evidencia de qué difícil es que la literatura, que la alfabetización realmente llegue a este nivel, que hay muy pocas funciones confrontando la presión de usar el español. Ellos sí sabían leer y escribir, pero casi toda su literatura era en español y no en su propio idioma. Entonces, eso es, este nivel es un nivel alto, fuerte, es difícil lograr, pero para muchos de nuestros programas es la meta, es lo ideal, es realmente lo que deseamos, pero hay que reconocer el costo, la inversión que requiere, que no es una cosa de 5 años de alfabetización, que no es una cosa de unas 2 o 3 clases, porque hay que invertir mucho, no solamente en los productos y las actividades, sino en la concientización de la comunidad. Profesor, considerando que la comunidad se encuentra en este nivel, ¿qué tiempo llevaría un promedio más o menos? ¿Tienen como, por ejemplo, lo estaba buscando en la página de Lednodos, y qué tiempo llevaría el tema de la alfabetización o trabajar ese aspecto en la comunidad en este nivel? Para llegar a este nivel, bueno, no puedo darle un número exacto, pero
es cosa de décadas, no de años. Tenemos programas de CIL donde estaban ahí trabajando 40, 50 años y todavía no hay aceptación de la alfabetización en el idioma local. Sí han aceptado la alfabetización, pero en español o en francés o en el idioma dominante. Porque ahí están todos los beneficios de la alfabetización. Si voy a invertir en aprender a leer y escribir, lo voy a usar para superarme, para tener mejores empleos, para educarme más, y todo eso viene por medio del idioma dominante. Entonces, por eso hablamos de buscar las funciones, buscar los campos de conocimiento. ¿Cuáles son los que tenemos que transmitir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto por escrito? ¿Cómo vamos a hacer oralmente? ¿Cuáles son los valores de la comunidad en cuanto al uso de la alfabetización? La alfabetización en sí es como cualquier otra tecnología. La tecnología de escribir usamos papel, usamos un teclado, usamos tecnología, pero es de representar en símbolos, es una destreza que aprendimos de descifrar estos símbolos, es otra tecnología. Entonces, ¿para qué se usa esta tecnología? ¿Cuáles son las funciones que puede servir para beneficiar a la comunidad? Y si no pueden ver que hay beneficio en aplicar esa tecnología, entonces no van a aceptarlo, no van a valorizarlo, van a buscar otras maneras. Hay muchos que dicen que estamos brincando el estado de desarrollo de alfabetización con toda la tecnología digital, que hay muchas personas que realmente solo aprenden un mínimo de las destrezas que necesitan para leer y escribir, y están usando emojis y símbolos y abreviaturas y todo para comunicarse, que no usan una ortografía estándar, solo están mandando mensajes así en su propia forma, y todos están apropiando de esta tecnología en vez de aprender a pegar bien, a escribir las letras en una forma buena, de leer una oración completa. Eso ya, algunos dicen que eso ya es del pasado. Mejor pensar en cómo comunicar en formas digitales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la comunidad acepta y quiere que se trabaje el tema de alfabetización donde ellos están viviendo, pero el gobierno no los apoya? ¿Tendría sentido que un grupo de alfabetizadores, de lingüistas, vayan a establecerse a largo plazo en esa comunidad, capacitar a los locales? ¿Tendría sentido que ellos quedaran trabajando, continuando el trabajo, pero si no tienen el apoyo del gobierno? Sí, bueno, vamos a hablar de esto no la próxima semana, la semana después, de lo que se puede hacer cuando la política no está buena, cuando hay una política hostil en cuanto al desarrollo. Entonces, sí, se puede hacer algo, pero lo que vamos a descubrir, lo que voy a decirles es, solo se necesita una política que tolera el desarrollo. No tiene que estar muy a favor, no tiene que prometer recursos, pero si tolera que una comunidad haga su propio desarrollo, eso es suficiente. No es lo mejor, pero es suficiente para que una comunidad desarrolle su propio idioma hasta el punto que quiera. Un ejemplo de una política así es en Papua Nueva Guinea,
que con 800 idiomas es imposible que el gobierno piense en implementar la educación multilingüe en el idioma de cada pueblito, cada grupito que tienen sus propios idiomas. Pero lo que ellos decidieron es, si la comunidad invierte en construir un edificio para la escuela, si la comunidad identifique una persona que será el maestro que habla el idioma, entonces vamos a contratar con una agencia como SIL para elaborar un currículo y el gobierno va a proveer el sueldo del maestro y las facilidades de imprimir los materiales y cosas así. Entonces, así en colaboración entre la comunidad invirtiendo la ayuda de una agencia de expertos más o menos para desarrollar los materiales, todos lo necesario pedagógico y los recursos del gobierno, se puede hacer algo. Entonces, el gobierno no dice que tenemos mucho dinero, vamos a construir una escuela, que vamos a proveerles todo, pero si todos ponen su parte, entonces podemos hacer algo. Entonces, es una política bastante amplia, no sé si ha seguido, los gobiernos cambian, pero eso sí, fue una política que trataba de reconocer la identidad y los derechos de las comunidades sin tener que invertir mucho el gobierno en todo el desarrollo necesario. Y que siempre sea algo que la comunidad expresa su compromiso por la construcción de un edificio, de identificar personas que pueden ser maestros y así participa plenamente en el proceso y no solo que sean recipientes de lo que los otros tienen. Muy bien, vamos al próximo nivel, que es un nivel un poco menos fuerte, pero es el nivel en que se ha introducido o está introduciéndose la alfabetización. En estos casos, la alfabetización es todavía una innovación. Hay algunos usuarios, personas aprendiendo a leer y escribir en su idioma, pero son incipientes, no son autores y escritores todavía, pero sí quieren usar su idioma, quieren aprender a leer y escribir en su idioma. Y muchas veces solo un segmento de la comunidad la habrá abrazado. Es decir, muchas veces en muchos casos así, las clases de alfabetización se dan en una iglesia o un centro comunitario, un grupo que quiere promover el desarrollo de la comunidad, están promoviendo clases de alfabetización. Y en Guatemala, por muchos años, casi toda la alfabetización fue hecha por medio de grupos religiosos. En las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, había programas de alfabetización. Los católicos tenían un programa radial en que uno podía aprender a leer por un programa de radio. Saben español, por supuesto, pero sí. Estos eran los esfuerzos no del gobierno. El gobierno no reconocía en los años tempranos los idiomas autóctonos, entonces casi todo el programa del gobierno estaba en español, pero los proyectos en los idiomas locales eran casi todos de parte de las iglesias, de los grupos religiosos. Y en estos casos carece de una literatura amplia, muchas veces solo existen cartillas, a veces porciones bíblicas traducidas, historias bíblicas.
algunos manuales de salud, de agricultura, guías para el desarrollo, así. Entonces, no mucha literatura como lo pensamos. Muchas veces leyendas, historias del pasado, mitos de la comunidad, pero casi siempre algo que viene del pasado, no mucho. No hay nadie escribiendo novelas de ficción científica. No se ha desarrollado a este punto. Y casi siempre depende de personal y recursos forasteros. Los fondos, los expertos en la alfabetización, los maestros que desarrollan los currículos, casi siempre vienen desde afuera, aunque poco a poco se van capacitando a personas locales, pero casi siempre dependen mucho de personas ajenas que vienen a contribuir, a ayudarlos. Entonces, este es el nivel de la alfabetización. Como ya les dije, muchos de los programas de alfabetización del CIL, de otras agencias, llegan a este nivel, de que hay un grupo, hay un segmento que sí está aprendiendo a leer y escribir, pero dependen mucho de los recursos ajenos. Y cuando se van estos recursos, o si una agencia decide, bueno, ya no tenemos fondos, o ya no podemos mandar ese personal, entonces todo viene, ya no hay un programa y termina ahí. Entonces, y si no hay una literatura amplia, si no hay algo de interés de leer, no es suficiente para mantener la motivación y eso quiere decir que no hay funciones, no hay nada que se puede usar la alfabetización para realizar en la vida de la comunidad. Para nosotros que nos interesa en la traducción bíblica, casi siempre nuestra motivación es que queremos que puedan leer la Biblia. Y eso es la meta de todo esto de la alfabetización. En sí tenemos un lema que la alfabetización es la llave que abre el libro. Entonces, eso es nuestra mentalidad, que la meta primordial, la meta principal de la alfabetización es abrir la Biblia para que todos puedan tener acceso al mensaje. Pero la Biblia en sí no es suficiente. Es suficiente para la salvación, por supuesto, pero no es suficiente para establecer el nivel 4, la literatura, la alfabetización ya institucionalizada en la comunidad. Y muchas veces, como siempre, si uno puede leer y escribir, es más beneficioso, más prestigioso poder leer la Biblia en idioma dominante que el idioma local. Y así, la motivación sí es buena, pero no es suficiente para lograr que la alfabetización sea sostenible en el futuro. Un nivel más. Y esto es el nivel 6A, que es el nivel de uso vigoroso. Y es el nivel en que el uso oral o cara a cara es vigoroso por todas las edades, en todos los dominios de uso asociados con el idioma. Es decir, que hay un multilingüismo estable. Que en esta comunidad todos saben para qué se usa el idioma o cuál de los idiomas que manejamos y podemos usarlo, estamos transmitiendo el idioma a la próxima generación y no hay peligro de que va a desaparecer, porque
que los niños están aprendiéndolo y están usándolo para todo lo que es apropiado para el idioma. Y esto quiere decir que no es el idioma de uso exclusivo de la comunidad, que no son monolingües, sino que han identificado los campos de conocimiento que deben transmitir en el idioma y lo están haciendo. Los niños están aprendiendo estos campos de conocimiento en el idioma. Pero no es todavía un idioma estricto. Y este nivel en la escala es el fulcro. Cuando uno pasa debajo de esto ya está comenzando el desplazamiento, quiere decir que el idioma está perdiendo sus funciones, que ya algunas funciones que antes se realizaban en el idioma ya han pasado al idioma dominante, pero en este nivel todavía se mantiene el idioma en uso completo, aunque no exclusivo. Si se usa el idioma para todo que la comunidad desea usarlo, y es una situación estable, que no vemos que está metiéndose o invadiendo uno de estos idiomas asesinos para matar al idioma local. Y el hecho es de que 1/3 de los idiomas del mundo están en este nivel. Es decir, que son idiomas de uso vigoroso, no escritos, pero sí no están amenazados, sino están en una situación estable, aunque por todas las razones que hemos mencionado de la globalización, más y más de ellos están comenzando a sentir por lo menos la presión de perder usuarios y usos. La atracción del mundo global es muy fuerte, es muy difícil que los jóvenes no miran a lo que existe afuera de su comunidad y que los padres no quieren que los jóvenes tengan todos estos beneficios. Entonces, más y más de estas comunidades están sintiendo una presión de abandonar poco a poco los dominios de uso y aprovechar de las ventajas del mundo global. Muy bien, no sé si hay preguntas o comentarios sobre estos niveles. Mañana vamos a entrar a los niveles más débiles de desplazamiento, con 6B hasta 10. Y también en la segunda hora mañana vamos a hacer la actividad de la guía, en que pueden ubicar el idioma de su proyecto en esta escala. Una consulta. Y en el caso que la comunidad solicite a alguien para ser alfabetizado y la agencia, las personas, que se trate de lograr esa alfabetización, pero la comunidad no termina de entender el por qué debe ser alfabetizada o la importancia de vigorizar su lengua. ¿Qué se hace? Porque yo soy de una comunidad, o conozco dos amigas que están en un lugar en Argentina, en Misiones, y la comunidad no termina de entender el por qué ser alfabetizados en su lengua. En realidad, por qué ser alfabetizados ni en su lengua ni en el extranjero. Entonces, simplemente no les interesa hasta ahora. Igual es poco tiempo que todavía les está, pero es como que no sienten la necesidad. Y de alguna manera, uno pensando, ¿por qué? Bueno, claro, si oralmente mi idioma me sirve para comunicarnos entre nosotros, ¿por qué tengo que ser alfabetizado? O sea, si mi vida, o sea, si la vida de ellos solamente transcurre ni siquiera tanto, bueno, para el contacto sí uso el español, pero para nada más.
y digamos que ellos no le cuentan el sentido de ser alfabetizados en su lengua, porque para ellos basta simplemente con que se comuniquen y nada más. Su deseo digamos, de mejorar, de crecer, de aprender a leer, ni siquiera tienen ese deseo de ser alfabetizados. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Sí, yo sé que está la promoción, la motivación, pero si simplemente la comunidad no decide, solamente ha sido decisión del cacique, no sé, por la necesidad, porque tiene la necesidad de impartir ese pueblo, pero la comunidad no. Se termina por decir, bueno, llega un momento en que se les debe de decir, bueno, no encontramos necesidad y hasta luego, porque ustedes es suficiente estar como están. Sí, bueno, la respuesta muy simple es no hay que hacer nada. Porque si es el deseo de ellos que se queden así, entonces no hay necesidad de desarrollar una ortografía, hacer toda la inversión de hacer cartillas y currículo, formar clases y capacitar a maestros si realmente ellos no miran que tienen una función. Ahora, eso es la respuesta, sí. Lo que sí, muchas veces lo que sucede es que no están conscientes de lo que está pasando, que no reconocen las presiones, que no reconocen que los jóvenes están trasladándose a las ciudades o que no, cada vez están acogiéndose más en la comunidad, que hay menos y menos hablantes, o que no pueden aprovechar de ciertas ventajas. Como el cacique sí ha tenido que aprender ciertas destrezas, por supuesto, por sus responsabilidades, pero que si todos pudieron ayudar en eso, participar. Entonces, como hemos mencionado, el rol de nosotros es ayudarles, concientizarles de las posibilidades, concientizarles de lo que está pasando y también darles la perspectiva de qué es posible y cómo confrontar lo que están experimentando. Y hay comunidades que estoy seguro van a decir, bueno, conozco algunos casos donde la comunidad ha decidido, estamos bien como somos, no necesitamos literatura en nuestro propio idioma y a veces aún no tenemos que mantener el idioma de ninguna manera, vamos a abandonarlo y transferir al idioma nacional porque ahí están todas las ventajas, ahí están los beneficios. Entonces, es una decisión que para nosotros es triste porque valoramos la diversidad, valoramos su cultura, pero es la decisión de ellos. Cuando miran los beneficios y lo balancean con el costo que vamos a tener que invertir para lograr un otro futuro, muchas veces deciden no vale la pena, no vamos a hacer. Entonces, si realmente han rechazado la alfabetización, entonces hay para nosotros que tenemos una misión de darles nuevos conocimientos bíblicos o espirituales, hay que pensar en cuáles son las estrategias orales que realmente alcanzarán esta comunidad. Y no insistir que el mensaje tiene que venir en un paquete de alfabetización, sino que puede venir en un paquete oral. Hay formas de transmitir la información tradicionales, ellos han venido transmitiendo sus campos de conocimiento en una forma oral. Entonces, ¿cómo introducimos los nuevos campos de conocimiento en la misma forma, que sean apropiados para su contexto? Una pregunta un poquito diferente a la de la sería por una comunidad
que ha llegado, digamos, a este nivel de oralidad sostenible, pero que piden, y aparte los gobiernos que están en ese lugar, empiezan a alfabetizar, pero en español. Ellos hablan su idioma, pero empiezan a alfabetizar en español. ¿Cómo lidiar con eso? Por ejemplo, un caso gracioso el año pasado fue que nos pidieron, aparte de eso, que a sus hijos se les enseñen clases básicas de inglés. Entonces yo pensé, hablan su idioma, son alfabetizados en español porque también lo quieren los adultos, y a los niños, los padres se proyectan en el caso de los niños como el inglés, que enseñan de clases básicas. ¿Cómo lidiar con esta situación? Sí. Bueno, hay mucha evidencia, casi hay pruebas de que aprender a leer y escribir en su primer idioma, el idioma más fuerte que uno tiene, es mucho más práctico, que tiene mejores resultados. Entonces, un principio que elaboramos en el libro es que es difícil, bueno, usando esta escala, que es difícil promover el uso oral de un idioma que no tiene nada que ver con su identidad. Entonces, si la comunidad ha perdido su identidad como comunidad de habla, como hablantes del idioma, insistir que hablan el idioma no va a dar mucho resultado. Si uno no habla el idioma, es casi imposible, muy difícil enseñarle o motivarle a leer un idioma que uno no habla. Entonces, estos programas de alfabetización en segundo idioma dan resultados si los niños sí ya hablan español por lo menos un poco. Pero si no hablan bien el español, entonces les va a costar. Y aún tiene resultados negativos en cuanto a su educación general. Tratar de enfocar en enseñarles a leer y escribir en el segundo idioma que no hablan. Porque invierten toda su energía, toda su concentración en tratar de manejar esta tecnología, estas palabras, esta gramática que no manejan y no están escuchando nada del contenido de la instrucción. Está en un idioma ajeno, un idioma extranjero. Entonces, hay muchas ventajas, aun si ellos quieren al fin leer y escribir en español, comenzar en su idioma local para que aprendan ese proceso de descifrar los símbolos, comentar un sonido con un símbolo. Eso viene mucho más rápido, mucho más fácilmente si es un idioma que ya domina. Después pueden transferir estas destrezas al idioma español. Al nivel que van aprendiendo más y más del español, ya pueden transferir las destrezas de descifrar los símbolos al nuevo idioma. Y por eso digo que la alfabetización es una tecnología. Si yo sé cómo manejar mi computadora, puedo pasar a otro sistema operativo y en muy poco tiempo puedo funcionar. Porque ya tengo las destrezas, tengo la capacidad. Yo comencé con Windows y después pasé a Mac y ya puedo pasar de uno a otro, aunque me cuesta un poco regresar a Windows. Pero sí, ese es un principio educativo, pedagógico. Entonces, es otro caso de proveer perspectiva y concientización a la comunidad. Y sí, tal vez la meta es ser alfabetizados, personas que pueden leer y escribir en el español, pero darán mejores resultados en total en cuanto a la educación de los niños si comenzamos en el idioma local. Aunque tal vez van a haber muy pocas funciones para la literatura en el idioma local, tal vez son listas de compras, pero por lo menos pueden adquirir esas destrezas de leer y escribir más rápido y a la vez pueden
aprender mejor el contenido de la instrucción si es en su propio idioma y después pasar al segundo idioma. Entonces, siempre hay que pensar en esta dinámica, en estos principios, y el punto es no decir que la alfabetización nunca es buena, o no decir que siempre es buena, sino pensar en cuál será una estrategia apropiada para este contexto, para esta ecología que se usa un idioma o dos idiomas o muchos idiomas, y cómo elaboramos estrategias que realmente llenan las necesidades y los deseos de la comunidad. Muy bien, otros 5 minutos que les debo. Gracias por su atención. Entonces nos vemos mañana. Vamos a terminar con la estampa.